¿Estamos al aire? Estamos al aire, qué lindo, qué bueno. Bueno, hubo una pequeña demorita, mil perdones, cuestiones de conexión, pero estamos ya al aire. ¿Es así, Sofi? Es así. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos y feliz cumpleaños para mí. Pero en realidad estoy contestando aquí la multitud de mensajes que me están mandando en el chat acerca de mi cumpleaños. Les agradezco. Voy a contestar la primera pregunta. Voy a empezar al revés porque alguien preguntó si fue a propósito asociar el cumpleaños del disertante con la frase de Platón que nos toca hoy: hacer filosofía es ejercitarse para la muerte. Bueno, debería decir esto, conscientemente no, pero evidentemente no somos seres conscientes únicamente, y hay algo ahí que nos atravesó y nos unió porque salió medio de casualidad. Lo que no es casual es que el día del cumpleaños, de mi cumpleaños, o sea, el día en que estoy perdiendo un año más de vida, es increíble que la gente festeje los cumpleaños. No puedo creer a esta altura, con tanta conciencia de finitud, con tanta conciencia de mortalidad, sabiendo que la vida se nos evanece y se nos escapa año a año, que nos pongamos contentos. ¿Qué estamos festejando? Ojo, yo la pasé bárbaro hoy igual, y ahora termina esta clase y ya tengo una comidita y una botella de vino increíble, especial para hoy, pero digamos, no dejó de ser un día complicado. ¿Sí? Iba a decir triste, no es triste en el sentido tradicional, pero sí, digamos, uno, por lo menos a mí me pasa, el día de mi cumpleaños es un día donde hago una epogé, palabra griega que creo que la nombré la vez pasada, que tiene que ver con esto de estar, de una puesta entre paréntesis, como de una suspensión del juicio, por decir así. ¿Sí? ¿Hay algo que se suspende? ¿Estamos bien? Sí, yo no ¿Estamos? veo la imagen, pero No estamos, te veo vos. pero la gente está viendo. Sí, 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 sí. sí, me están todos. Acá veo movimientos y yo por las dudas pregunto. Bueno, esta suspensión del juicio que lo que nos hace es como pensar realmente, ¿no? Más allá de la urgencia de lo cotidiano, el cumpleaños también está industrializado. Eso, simplemente. Alguien que se dedica a la filosofía, no hablo de mí, hablo de cualquiera de ustedes en el sentido de que por algo están acá en un curso un martes a la noche. Nos debemos también la exigencia de salirnos del lugar común, ¿no? Esa especie de mandato de la felicidad que me tiene podrido, tipo, pasala bien. ¿Qué es pasala bien? Digamos, al revés, en el cumpleaños yo lo que pretendo es otra cosa, detener la locura de la productividad, ir a fondo, ver que en el fondo no hay fondo, y en esa especie de deriva desfondada, repreguntarme por lo que me queda, por lo que me resta, por esta espera, que son estos pocos años que me fui a la mierda y no, pero bueno, pero estos pocos años que me quedan, porque aparte cumplí 52, es como un montonazo, medio siglo, ¿entienden? Yo me acuerdo en las clases de historia cuando tenía que aprender medio siglo de la historia internacional, ¿entendés? O sea, no te alcanza. Es un montonazo de años y está bueno pensar qué hiciste hasta ahora, para dónde, lo que te queda, si lo vas a redireccionar. Son modos de pasar el cumpleaños. Esto no implica al mismo tiempo no recibir mucho amor. Hoy recibí mucho amor, mucho de ustedes también, porque me escribieron muchísimos alumnos del curso, así que les agradezco y quería arrancar por acá, obviamente, porque hay una relación. Bien, la frase de hoy vamos a trabajarla diferente. Le doy la bienvenida a mucha gente que se incorporó al curso. Sepan que hubo mucha actividad en el foro. Los felicito. Nosotros participamos un poco, pero la idea es que se encuentren ustedes. Vi que hubo así como unas polémicas, preguntas y respuestas varias. Este tema reda como para polemizar, porque es el tema de la muerte, de nuestro propio morir, ¿no? De nuestra conciencia de que nos vamos a morir, que no es lo mismo. Una cosa es que nos vamos a morir y otra cosa es saber que nos vamos a morir. Si no supiéramos que fuésemos, que somos, bueno, si no supiésemos que somos mortales, todo dolería menos. Entonces hay algo del padecimiento que no tiene que ver con el hecho de que nos vamos a morir, tiene que ver con el hecho de que sabemos que nos vamos a morir. Y ahí es donde empieza lo humano. Lo humano es esa
conciencia o autoconciencia, es ese corte entre lo que es y lo que llevamos al pensamiento, al concepto. Esa conciencia, o sea, ese saber que nos vamos a morir, nos genera una tarea, una preocupación, diría en términos heideggerianos. O sea, Heidegger es el filósofo que va a estar hoy muy en diálogo con Platón todo el tiempo, porque para Heidegger la preocupación significa, digamos, que son temas que como nos estructuran en lo que somos, nos hacen lo que somos, son temas que tienen que estar siempre presentes y no evadirlos. Es muy propio de nuestra, digamos, del terror que nos causa el sabernos finitos, escaparle al tema de la muerte. Pero fíjense que la frase dice todo lo contrario. Dice que hacer filosofía es ejercitarse para la muerte. O sea que hay una relación directa entre esta praxis, entre esta actividad cotidiana, ¿sí?, que es el hacer filosofía, y nuestra condición finita. ¿Será el único tema de la filosofía al final? Tratar de darle sentido a ese sinsentido originario que irrumpe cuando nos damos cuenta que todo esto que somos, que sentimos, que pensamos, ahora, esta sensación que te agarró, este impulso, esta angustia, se me acaba a mí de cerrar, obvio, algo acá en el pecho, digo, esta percepción inmediata de lo que no... Todo esto se va a terminar, ¿no? Digo, el morir, además como algo definitivo, digo, la conciencia de que esto termina para siempre, es insoportable, es insoportable. Hay que poder sobrellevarlo, ¿no? Y de alguna manera siempre fue un factor decisivo a la hora de pensarnos como seres humanos. Digo, tal vez toda la cultura haya sido una creación que se direcciona para ese lado, ¿no? Digo, lo que llamamos la cultura humana, incluso cuestiones que parecen no tener nada que ver, como si les dijera, no sé, la música. Uno diría, ¿qué mierda tiene que ver la música con el hecho de que nos vamos a morir? Todo, porque uno hasta puede pensar que todo lo que el ser humano hace está motivado por la necesidad de, o bien, encontrarle sentido a la finitud, o de hacernos los boludos. Y hacernos los boludos, ¿sí?, es una forma de hacer las cosas que hacemos. La cotidianeidad, como dice muy bien Heidegger, es un lugar al que huimos de esa conciencia de finitud, porque en la cotidianeidad escuchamos música, nos enamoramos, gritamos los goles de nuestro equipo, creemos en cosas, y entonces estamos como de algún modo solapando la conciencia de que nos vamos a morir. Es importante entender que la filosofía, y este es el momento para que se vayan, si no se la bancan, digo, la filosofía es la permanente restauración de esa conciencia. Hacer filosofía es como una especie de pájaro que nos picotea la cabeza y nos dice, todo bien, pero acordate, siempre acordate, que en algún momento esto se termina. Y eso genera un viraje, genera como un giro fundamental en la forma que tenemos de relacionarnos con las cosas. Para los nuevos y para los no tan nuevos, por si no se acuerdan, para los que entran a esta primera clase, el foro, primero, porque muchos preguntan, es solo para los que tienen el abono completo, que son los que dialogan clase a clase. Vamos a ir hasta las 21:30 con la clase teórica, y a partir de ahí ustedes ya pueden ir dejando preguntas. Acá está Sofi Cornell, que va recibiendo las preguntas, ahí leyéndolas en el chat y recortándolas para después hacer un ida y vuelta en esa media hora. Así que ya pueden ir preguntando, o a lo largo de la clase, comentarios, lo que sea. Como siempre decimos, comentarios muy largos por ahí no nos permiten entrar en el ida y vuelta. Para eso tienen el foro también, para después charlar entre ustedes y hacer esos posteos a lo largo de la semana. La clase esta se sube mañana
y permanece hasta la última hora del martes que viene. O sea, las clases siempre están durante una semana para que las vuelvan a ver, etc. Quiero empezar, digamos, con lo siguiente. La frase es una frase de Platón y la frase de Platón está en un libro que se llama El Fedón. El Fedón es un libro de Platón que, no sé si ustedes, digamos, saben que Platón escribió muchísimos diálogos, la mayoría, la gran mayoría de sus escritos, todo esto escrito sobre todo a lo largo de la primera mitad del siglo IV antes de Cristo, son diálogos donde el personaje central de la trama es Sócrates. Sócrates dialoga con distintos personajes, a veces con sus discípulos, a veces con, al revés, con enemigos. En general, los sofistas, que son los grandes contrincantes que tiene Sócrates, y entonces en los diferentes libros de Platón se nos van relatando y se nos escenifican esos diálogos argumentales, que son fascinantes porque vas viendo cómo Sócrates va destruyendo a tanto personaje, incluso sus propios discípulos, que intentan justificar cualquier cosa. Sócrates todo el tiempo lo que hace es, con argumentaciones, con una gran capacidad de oratoria, ir encontrando contradicciones, tensiones, haciendo que su interlocutor vaya como dándose cuenta que la mayoría de los supuestos de los que partió no se sostienen. En general, el que afirma algo con certeza no es Sócrates, es ese otro con el que él dialoga. Y lo que hace Sócrates es destruirlo. Sobre todo porque lo que pone en juego Sócrates, que es la gran labor del filósofo, es la práctica de la pregunta. Sócrates es una especie así como de artista de la pregunta, que lo que hace es ir encontrando la pregunta indicada, la pregunta debida, para que esas grandes certezas que los que creen saber poseen y lo sostienen empiecen a tambalear, ¿no? De esto se trata el trabajo que hace Sócrates. Sócrates rompió tanto las pelotas, para decirlo en castellano, con sus preguntas y eso, porque además él cree, porque hay toda una situación donde parece que un amigo de él va al oráculo de Delfos y el oráculo le dice, o sea, Apolo, el dios que estaba en el oráculo, le dice al amigo que Sócrates es el más sabio de Atenas. Sócrates no entiende por qué lo eligen a él, porque en realidad los que se creían sabios eran todo el resto de los grandes poderosos, y él era una especie como de humilde que asumía su propia ignorancia y trabajaba con sus alumnos de una manera así como muy, de una enseñanza más horizontal. Entonces se entiende que el Dios le está dando una misión. La flipó ahí, ¿no? Digo, entendió como que el Dios le había dado una misión y que la misión era como ir y desenmascarar a todos estos poderosos que se la creían sabios, cuando él en realidad era el único que sabía que no sabía, ¿no? La frase que en realidad está acá supuesta, que no trabajamos porque son 8 las frases, pero si hubiera habido una novena hubiera sido solo sé que no sé nada, donde ya la trabajamos muchos años, está también en mi libro Filosofía en 11 frases, una frase que de algún modo muestra esta diferencia entre Sócrates y el resto. Atenas lo odia y entonces lo condenan a muerte. Y el tipo, cuando se está muriendo, ¿sí? Y está esperando, ya vamos a adentrarnos un poco en esa escena, pero quería como ubicarlos, ¿no? Cuando el tipo se está muriendo, cuando está esperando la ejecución, metido adentro de la cárcel, se le juntan ahí un par de amigos, de discípulos, están nombrados quiénes son. Platón no estaba porque estaba enfermo, dice Platón de sí mismo, muy divertida esa parte, y están ahí esperando que el tipo muera y se ponen a dialogar una vez más Sócrates con sus discípulos que esperan la ejecución. La ejecución era tomando un veneno que era la cicuta, y en el momento que estaban a la espera de que le den el veneno, se ponen a hablar acerca de lo que es la muerte, obviamente, y la inmortalidad, ¿no? Como, digamos, lo otro de la muerte. Si hay o no hay muerte después, me salió al revés, si hay o no hay vida después de la muerte, es un poco el diálogo que se da ahí, y esto se lo relata en este texto llamado El Fedón.
Cronológicamente es el texto que cuenta la muerte de Sócrates. O sea, la frase hacer filosofía es ejercitarse para la muerte está en un libro que cuenta la muerte de Sócrates y cómo Sócrates defiende ahí frente a esos discípulos que están todos llorando, aparte, porque el chabón está a punto de morir, él los calma a todos, les dice, relax, yo llego a la muerte tranquilo. ¿Por qué? Porque me pasé toda la vida haciendo ejercicios. Ejercicio significa haciendo filosofía. O sea, el que hace filosofía durante toda su vida no puede llegar a la muerte con temor. Esto es lo que va a decir de algún modo Platón. Ahora la vamos a deconstruir un poco la frase y ver qué más significa eso. Pero hay en todo caso una defensa que hace Sócrates del filosofar como una manera de elaborar la muerte, ¿sí? Hacer filosofía es ejercitarse para la muerte en el sentido de que llegamos a la muerte con cierta tranquilidad. Esto no significa que no lleguemos angustiados, o sea, nadie quiere morir. El tema no tiene que ver con la angustia, tiene que ver con la asunción de nuestro carácter finito, ¿no? Muchos siglos después, Montaigne va a decir, desde otra perspectiva, pero yendo a lo mismo, que aprender a morir es saber vivir, ¿no? Solo el que aprende a morir, puede entonces vivir bien, ¿no? Porque es como asumir eso, y lo que nos pasa a los seres humanos es que en general le rehuimos a nuestro carácter finito. Nadie quiere morir. Ya sé que ya alguno de ustedes está diciendo, no es así, yo quiero terminar mi vida bien, todo bien. Digo, estoy hablando conceptualmente. No digo que uno no vaya transitando por diferentes situaciones donde se le presentan, obviamente, diferentes juicios, yo qué sé. Yo tampoco estoy pensando, ahora estoy acá divino dando esta clase, conectado con todos ustedes y no estoy pensando en que me voy a morir. Ahora sí, me puse a pensar en que me voy a morir porque dije que no estaba pensando en que me iba a morir. Estoy podrido de mí mismo, esto lo digo el día de mi cumpleaños. Así que el deseo que voy a pedir hoy es ese, escaparme de mí mismo. Así dice Platón en el Fedón cuando habla de el cuerpo como cárcel del alma, otra de las grandes metáforas que aparece acá en el libro. Pero no quiero adelantar. Quiero simplemente entonces entender la frase en su formulación más primaria. Hacer filosofía es asumir la finitud. Hacer filosofía es como deconstruir, me sale, pero también desarmar esa falsa idea que tenemos, por ejemplo, no sé, de que somos inmortales, o de que la muerte duele, o de que la muerte es posible de ser evitada. Es como un ejercicio de hiperconciencia, de radicalización del pensamiento, aunque el resultado sea un resultado que no esperamos. Pero haciendo filosofía es como que disolvemos en especial, y quiero volver a lo que le pasó a Sócrates, sobre todo disolvemos, gente, la manipulación y el abuso que otros hacen de nuestra angustia. Porque a mí, por lo menos, lo que más me exaspera son los grandes vendedores de espejitos de colores del tránsito post-mortem. Y que en nombre de, del descenso, de la disminución de nuestra angustia existencial provocada por sabernos finitos, no solo se nos exija, se nos cobre, se nos normalice, se nos oprima. Se nos oprima porque se nos encuentra el lugar más precario. Nada me enferma más que el abuso que hace el poder de la precariedad de la gente, ¿no? De una precariedad que tiene que ver justamente con un trabajo de entrega, de apertura, de asunción de nuestras limitaciones, ¿no? Siempre me acuerdo no importa, un tío mío que me decía,
nunca, nunca te muestres vulnerable porque te llevan puesto, ¿no? Y así me cagaron la vida, digamos, porque después me di cuenta que es al revés, o sea, que me lleven puesto, ¿no? Digo, en todo caso, de lo que... que no me lleven puesto. Digo, no me voy a dejar de mostrar vulnerable. El tema es disolver a los que usufructúan ese poder, ¿no? Se trata más de dar esa pelea. Sócrates muere dando esa pelea. Porque cuando Sócrates se da cuenta que ninguna certeza en este mundo puede enunciarse de modo absoluto, lo que se da cuenta es que tiene una única misión: desenmascarar a todos los chotos que dicen poseer la verdad. O sea, si la verdad no está en este mundo, una única cosa tengo en claro: que los que dicen tenerla me están cagando, ¿no? Entonces hay ahí un trabajo permanente, y más con el tema de la angustia que provoca esa conciencia de finitud. La muerte provoca angustia. La nada nos arroja a un estado de angustia permanente. La muerte provoca angustia básicamente por esto que les decía antes, por esta conciencia que tenemos de que hagamos lo que hagamos, ¿no? En el fondo, al final la cosa se termina, es insoportable. Piénsenlo racionalmente hablando, en términos, digamos, más de una totalidad. O sea, en la eternidad eterna de los tiempos, el lapso temporal en el que sucede nuestra vida es nada. Es muy, muy corto. Todo lo que hagamos en ese corto tiempo, todo esto que estamos haciendo, por ejemplo, esta clase, yo la estoy re disfrutando. Ustedes también, creo. Estamos acá, dialogando, ponele. Estoy dando esta charla. Ustedes les va pasando cosas, toman un mate, un vino o lo que sea. Piensen que todo esto, en algún momento, primero el tiempo se lo lleva puesto, porque ya hoy a la noche el pasado arrasa con todo, pero además nosotros lo preservamos en la memoria, una memoria que primero es cachuza, ¿no? Como toda memoria se va medio degradando, pero además en algún momento nos moriremos. ¿Qué va a pasar con todo lo que nos pasó el día que esto se termine? Si lo pensás así, nada tiene sentido. Ahí irrumpe la angustia. Si no lo pensás así, te estás mintiendo. Ahí también irrumpe la angustia. Conclusión, irrumpe la angustia. ¿Qué hacemos? Tomamos vino. No, mentira. Le damos lugar, tomamos vino igual, pero le damos lugar a la angustia para corrernos de ese lugar del que a priori parece que no podemos salirnos. Tengo un montón para compartir con ustedes. Quiero empezar con 3 imágenes rápidas, a ver qué hora es bien. Quiero empezar con 3 imágenes y volver al texto de Platón. Ahora nos metemos de lleno con lo que dijo Platón y con lo que podemos salir de ahí, pero quiero entrar con 3 imágenes para que no se las olviden y para que las busquen, digamos. Todo esto que estamos hablando de la muerte lo quiero acompañar con estas 3 imágenes. Primero, una película. El cine en esto es genial, el tema de la muerte está presente siempre. Yo ahora me estoy clavando la temporada 2 de Dark, que no me la había visto, pero se viene la tercera y no me vi la segunda, así que estoy full. Y el tema del tiempo y la muerte están más presentes que nunca. Pero una película que justo está en Netflix y la vi hace unas semanas por 10ª vez, que es Blade Runner. Una película de 1982. Tuvo su secuela hace muy pocos años, que la hizo el director de Arrival, Villeneuve, de mi película favorita de los últimos tiempos, que también está buenísima, la nueva versión de Blade Runner, que no es una nueva versión, sino que es la continuidad. Pero bueno, yendo de frente a esto, quiero decir, en Blade Runner lo que hay es, se construyen, se fabrican unos androides llamados replicantes o réplicas. Esos androides son creados por una empresa para, digamos, ser útiles a los seres humanos. Estos androides no saben que son androides, finalmente lo descubren. Todo esto es previo a la película en realidad, pero es toda la historia que uno tiene que saber antes. Y
lo que hace el dueño, el inventor, digamos, de los androides, es, miren el giro que les da, para que se parezcan a los humanos, porque él lo que busca es que nadie pueda distinguir si el androide es androide o humano. Lo fabrica tan bien, pero tan bien, tienen mucho más poder que los humanos, pero los hace tan parecidos a los seres humanos que, digamos, nadie puede darse cuenta, salvo unos detectives especiales, que ahí aparece Harrison Ford de re joven, que es el que tiene el poder de distinguir si uno es o no un replicante. Los construyen tan humanos que para que parezcan humanos de manera definitiva, los hace mortales. O sea, les pone a todos una fecha de vencimiento que el androide no conoce. Ahora, los androides eran tan poderosos y tan superiores a los seres humanos que logran darse cuenta de esta situación. Se saben mortales, igual que los seres humanos, más humanos que nunca. ¿Y qué hacen? Quieren ir y buscar al dueño, al que lo fabricó, para que les quite el mal de la mortalidad y los haga inmortales. O sea, van en busca de la inmortalidad, ya no el ser humano. Ahora los androides van en busca de la inmortalidad. No pueden. Obviamente lo matan al dueño, mal, nada, todo mal. El tema es que finalmente no pueden y tienen que asumir su lugar, que es el mismo de todos. O sea, no dejan de ir en busca de la inmortalidad, pero asumen su imposibilidad. Como todos nosotros. Nadie quiere morir. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero no queremos que suceda, ¿no? Tal vez aquí está eso que Miguel de Unamuno llama como la gran contradicción que hay en el ser humano entre la voluntad y el conocimiento. Conocimiento. Sabemos, dice Unamuno, sabemos que nos vamos a morir. Voluntad. No queremos. Poner que la voluntad tenga que ver con el corazón, que es una pelotudez, pero no importa, porque el corazón es un órgano, ¿no?, que hace circular sangre, pero tomemos algún valor más simbólico, metafórico del corazón. Estamos hablando de esa contradicción entre el cerebro, la mente y el corazón. Sabemos que nos vamos a morir, pero no queremos. Qué loco, ¿no? Porque si el ser humano fuese como se nos dice, razón, y que lo que define al humano fuese nuestra racionalidad, ¿por qué con el mero hecho de saber, con el solo hecho de saber que nos vamos a morir, no nos alcanza para dejarnos de joder y asumir nuestra mortalidad y chao? O sea, ves un partido de fútbol, se termina el minuto 90. En todo caso decís 5 minutos más de descuento. Algún árbitro medio sobornetti que te tira 10-12 minutos hasta que el otro equipo empate, ponele. Pero no hay un partido de fútbol que dure siempre. Todo lo que empieza termina, ¿por qué nosotros no? Está bien, entendí que todo lo que empieza termina, lo entendí. Y sé que me voy a terminar y tengo más o menos claro cuándo, pero ¿saben qué? No quiero. Explícame ese no quiero. ¿De dónde sale esa especie de deseo irrefrenable de que la cosa no termina? Aparte te dicen, entras a envejecer, te degradás, tu cuerpo no te responde, ¿no? Me acuerdo de una película fascinante también de los 80 llamada El Ansia. ¿Saben quién trabajaba? Sí, David Bowie y Catherine Deneuve. Bowie empieza a envejecer, o sea, queda como con la posibilidad de ser inmortal, pero su cuerpo empieza a envejecer y hasta termina siendo un esqueleto que no puede morirse, porque es como que le dieron eran medios vampiros, le dieron la opción de no morirse, pero el cuerpo seguía envejeciendo, ¿no? O sea, yo quiero ser inmortal, pero tipo en el mejor momento de mi cuerpo y de mi condición física, si no, no vale, ¿viste? Porque si no, digamos, es interesante esto de no morir donde se nos juega. Bueno, el androide finalmente muere, ese final, ¿se acuerdan del final de Blade Runner? ¿Les leo? El final fascinante. Está ahí Harrison Ford viendo a Rutger Hauer, que es el replicante, que le dice, Roy se llamaba, dice, yo he visto cosas que vosotros los humanos no creeráis.
atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Y tira esta frase que a mí me liquida y la quiero no en una remera, sino en mi lápida. Todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir, dice Roy, el androide, ¡pa! Y palma. Estaba con una paloma en la mano que la suelta, la paloma se va a la mierda como si fuera el alma, ¿no? Vieron que hay una identificación de la paloma con el alma bajo la lluvia. Todas estas lágrimas se perderán, todos estos recuerdos en realidad se perderán como lágrimas en la lluvia. ¿Lloraron en la lluvia alguna vez? Es una gran experiencia. Parece al pedo, porque como que la lluvia te liquida las lágrimas, pero hay que ser más taoísta acá. Hay como una identificación entre el estado de ánimo y el temple cósmico, ¿viste? Porque la lluvia es como el llanto del mundo, no jodamos. Es como la remembranza de que hay algo que no cierra y que sabemos que está fallido, ¿no? Hay algo de eso. La segunda imagen que les quiero traer... Te están matando. Me están matando. Por spoilear todas las películas. Me están matando por spoilear todas las películas. Lo lamento. Lo lamento, pero, digamos, una película... O sea, no tiene sentido hablar de una película sin contar el final. Aparte, Blade Runner, si no la vieron desde 1982 hasta ahora, gente, digamos, nada. Pero me pasa lo mismo, Sofi, con los libros de filosofía. Me dicen, ¿cómo me contás el final de un libro de filosofía? Un libro de filosofía no tiene final. O sea, se lo lee de distintos lugares. Cortémosla. Estamos justamente deconstruyendo la idea de final en todo esto. ¿No quieren no morir? No morir es que las cosas no tengan final. Así que miren qué buena vuelta. No te pierdo una discusión, ¿no? Pero nada, me tengo que me tengo que retirar un poco. Ahí les cago un mito con esto. La segunda imagen es la de Orfeo, ¿no? Estuve hablando de esto en el vivo que hice en Instagram el domingo, pero rápidamente otra imagen anómala sobre la muerte. Primero la de un androide que no quería morir. Esta segunda imagen está buena, es cuando Orfeo, el músico, se enamora de Eurídice, una mujer que aparte el mito la recuerda como... Orfeo era una especie como de... nada, todo el mundo lo amaba a Orfeo porque, claro, tocaba la lira y enamoraba a todo el mundo. Entonces era como que tenía lo que quería y conseguía la persona que quería. Mujeres, ¿no? Él era como... le gustaban las mujeres a Orfeo y tenía la mujer que él deseara. Se enamora de Eurídice, que el mito te dice como que no era la más linda de su tiempo, pero lo cautiva a él, ¿no? Interesante esta cosa con la belleza, que lo dejo para otra frase, pero para la que viene, para la del amor, pero que se juega algo ahí de por qué Orfeo no va la más linda, digamos, teniendo la posibilidad de, ¿sí? Y Eurídice tenía como un don. De hecho, todo el mundo estaba muy enamorado de ella y un tal, ay, no me acuerdo el nombre, pero con A, ponele Aristarco o algo por el estilo, un rey de ahí la sale a buscar a Eurídice, cuando Eurídice ya estaba con Orfeo. Eurídice huye y una serpiente la pica y la mata. Orfeo muere mal de tristeza, se le murió Eurídice y decide bajar al reino de los muertos, al Hades, ¿sí? Con H, al Hades, decide bajar al mundo de los muertos a recuperarla. Los dioses medio como que se malcopan un poco, porque, digamos, esto Platón lo explica en el banquete, digo, morir por amor tiene valor. Ahora, no querer morir e ir a recuperar a tu pareja que está muerta para volverla a traer al mundo de los vivos, es una gran aventura, está bien, pero, digamos, está como de algún modo transgrediendo la ley cósmica, ¿no? Digo, ningún humano baja al mundo de los muertos. Hércules después bajó, digo, hay un par de situaciones posteriores, pero, digamos, es como la transgresión fundamental. Pero en principio como que negocian. Los dioses griegos eran genios, o sea,
no es la representación del bien y de la pureza judeocristiana. Bueno, el Dios judío es medio también negociador, ¿no? Como que participa más. Pero después esta cosa así de un Dios que es el supremo bien, nada, los dioses griegos eran un bardo divino, no había ni bien ni mal en ese sentido. Le negocian a Orfeo y le dicen, bueno, llévatela a Eurídice por tu tenacidad, pero te ponemos una condición. La condición es que, digamos, cuando salgas del mundo de los muertos, con ella, no la puedas mirar durante todo ese trayecto y solo puedas verla y abrazarla y nada, y estar con ella cuando salga definitivamente de ahí. Y el chabón se la rebanca porque empieza, la agarra a Eurídice, empieza a ir así como desesperado, se le cruzan de todo, volcanes, serpientes, dragones, y el tipo la sigue llevando de la mano a Eurídice y en ningún momento se da vuelta ni siquiera para ver si está. Se supone que está, pero le da marcha hacia afuera, pero estaba tan desesperado que cuando finalmente salen, dice, sí, lo logré, y ¡pa! La mira. Hete aquí que Eurídice todavía no había sacado su pie, le quedaba el pie adentro del Hades. Y automáticamente que la mira, ¡pa! Eurídice se vuelve un fantasma. Como todo amor, ¿no? ¿Cuánto tendrá el amor de fantasma? La desesperación de Orfeo, ni les cuento, trata de volver por ella, pero imposible, no lo dejan, y queda eternamente condenado a no poder consumar su amor con Eurídice por haber querido violentar la diferencia entre la vida y la muerte. Tercera imagen, Borges. Me imagino que todo el mundo leyó El Inmortal. Tremendo cuento de Borges, donde básicamente, no voy a adentrarme mucho en el relato, pero para que, digamos, hay un argumento que todos ustedes conocen. ¿Cuál es? Que el inmortal, una vez que alcanza la inmortalidad, la quiere dejar de lado. ¿Vieron el típico argumento de ¿para qué querés la inmortalidad? Vas a estar viva toda la vida, va a llegar un momento que ya no vas a saber qué hacer. Esto le pasa al personaje, legionario romano, que de algún modo cruza un río en el cuento de Borges y alcanza la inmortalidad y pasa siglos desesperado. Lo único que quiere es volver a cruzar el otro río que le devuelva la mortalidad, porque siendo inmortal se da cuenta que van pasando los siglos y ya sabe todo lo que tiene que saber, ya conoce todo lo que hay que conocer, ya tiene todas las afecciones, todas las sensaciones. ¿Qué haces con la inmortalidad? O sea, ¿qué vuelta le encontrás a la cosa para que no se genere el tedio, ¿no? Yo sé que le tenemos miedo a la muerte, que no nos queremos morir, pero pensemos un minuto. Si no nos muriésemos, ¿ustedes piensan que la bancarían? ¿O en algún momento dirían, basta? O sea, porque además el hecho de que la cosa termine también le da un sentido a lo que haces, ¿no? Es como, total, como, no sé si se entiende, como la conciencia de que la cosa sigue indefinidamente es como que distorsiona nuestras prácticas. Nuestras prácticas tienen sentido porque esto tiene un final. Si no, no le daríamos el tiempo y la intensidad que le damos a las cosas. Yo si supiese que soy inmortal, me chuparía todo un huevo. O sea, sería como, lo dije kantianamente, perdón, pero digamos, pero, o sea, cuando digo que nada me importaría, ¿no? Que esa sería la traducción más noble, no es porque, digamos, me volvería un escéptico, sino porque le perdería como densidad a las cosas. Bueno, no salió, bueno, no importa, yo qué sé, o sea, saldrá mañana, ¿entendés? Es como, ahora, si sabés que tu vida tiene un tiempo, entonces las cosas las vivís desde, por lo menos con otra pasión, ¿no? Hay algo de la pasión que se va perdiendo. Yo al día de hoy, y hoy que cumplo años,
el cuento de Borges es uno de mis cuentos favoritos. Ahora, si yo hoy todavía te digo, dame la inmortalidad, yo después veo qué vuelta le doy para no aburrirme. Pero hoy, si me la tirás, la verdad, todavía me duele más el saberme que me voy a morir que el hecho de pensar que me puedo llegar a aburrir. Yo qué sé, cuando me aburra dentro de 738 años, veré qué hago. Pero, digamos, pero está bueno también como pensar esta cuestión conceptual que les decía recién, de cómo la finitud también reestructura nuestra forma de vivir. Lindas las tres imágenes. Nos permiten como pensar a la muerte, entrarle de distintos lugares, ¿no? Para salirnos sobre todo de ese lugar más común, ¿no? Esta especie de huyamos de la muerte, no pensemos en la muerte, la frase más repetida. ¿Por qué vas a hablar de la muerte? Shh, tipo, no la llames a la muerte. ¿Qué es no la llames a la muerte? O sea, si uno dice cosas como, por ejemplo, hoy me pasó en mi programa de radio que dije a la mañana, imagínate si me muero hoy. Tipo, shh, como no la llames porque mirá si te morís hoy, entonces que vos la anticipaste, pero no entiendo por qué esto pasaría con la muerte. Tenemos como esta especie de cabalística con la muerte y no con otras cosas. Poner que yo diga, imagínate si hoy se da la revolución obrera y el final de la explotación del hombre por el hombre. Tipo, nada. E igual no, nadie se la cree, ¿viste? Pero con la muerte sí. ¿Por qué? Porque siempre hay un boludo que dice, mirá si me muero ahora y se muere. Entonces decís, por ahí me pasa a mí. Cuestión que uno tiene como cierta relación mística. Bueno, basta. No hay nada más importante con la muerte que hacer filosofía, o sea, ponerla en la palabra, pensarla. A la muerte hay que pensarla. A la muerte hay que sacarle todo ese halo místico, pensarla, hacerla circular, ver las distintas posibilidades, no quedarnos con los discursos rígidos, con las recetas fáciles. Angustiarse, sí, obvio, si te angustias todo el tiempo, digamos, ¿qué tiene de malo asumir el tema? Es cierto que los que hacemos filosofía estamos medio obsesionados con la muerte, lo acepto, pero es el único tema. ¿Qué otro tema hay? Si todo el resto se deriva de eso. El amor, la clase que viene. ¿Qué vamos a ver del amor? ¿Para qué amas? ¿Para olvidarte de que te vas a morir? O sea, el poder. Todo tiene que ver al final con la muerte. ¿Están de acuerdo? Lindo debate ese. ¿Todo tiene que ver al final con la muerte? Yo creo que sí. La filosofía va un poco en esa dirección. Y ahora que está un poco más claro el panorama, quiero decir sobre la frase de Platón dos cosas. Primero, la cita de la frase. El Fedón, está ahí Sócrates a punto de morir. Muere en el libro, ¿sí? Les spoileo el final del Fedón. Está Sócrates tirado en una camilla, le dan de tomar la cicuta. No sé si sabían que Sócrates murió, y cuando está tomando la cicuta, se muere. Dice sus últimas palabras, que son muy famosas, que no las quiero tirar ahora para no generar todo otro tema, pero digamos que nadie entendió por siglos por qué dijo lo que dijo. Hay múltiples tesis, bueno, se las digo. Las últimas palabras de Sócrates son, después de explicar durante casi 300 páginas en el Fedón, de que en realidad la muerte es un bien y que el alma es inmortal y que él no le tiene miedo a la muerte porque hizo filosofía y entonces se va a ir a el cielo u otro mundo donde va a ser más feliz. Se está muriendo ahí por la cicuta que le está como destruyendo el cuerpo. Dicen, maestro, sus últimas palabras. Y él dice, páguenle un gallo a Esculapio. ¡Pah! Y se murió. Un gallo para Esculapio. ¿Qué quiso decir Sócrates? Hay 2 millones de teorías. Después pueden investigar porque, claro, venía hablando en otro tono. Tirar esto del gallo para Esculapio es como que medio cambió el eje. Y bueno, tiene múltiples interpretaciones. Yo estoy convencido, Platón escribe el Fedón 20-25 años después de la muerte de Sócrates. Es probable que esa haya sido la única frase literal que le llegó a Platón. Por eso la tuvo que meter. Si vos sabés que las últimas palabras de un tipo fueron páguenle un gallo a Esculapio,
No podés después, aunque escribís un libro genial sobre la inmortalidad del alma y que la frase no tiene ni ton ni son en relación al resto, no podés no ponerla, porque sabés que el tipo dijo, ¿no? Como el sargento Cabral, muero contento, hemos batido al enemigo. Después podés hacer un Cabral, no sé, más de izquierda, más de derecha, hacé lo que quieras, pero tuvo que haber dicho eso. Si no, digamos, hay algo ahí que no cierra. Bueno, todo el libro del Fedón es un intento que hace Platón por explicar qué cosa, cómo zafar de la muerte. Y hay un gran aliado, hay un concepto aliado que es fundamental para que uno pueda creer que hay una forma de zafar de la muerte. ¿Saben cuál es ese concepto? El alma. Si nosotros partimos al ser humano en dos, como si fuésemos un compuesto de una parte mortal y una inmortal, o sea, si definimos la naturaleza humana compuesta por un aspecto inmortal, zafamos. La historia del alma es la historia de ese aspecto inmortal, que lo que hace es garantizar que, muerto el cuerpo, el alma trascienda. Algo de ese miedo permanente se nos empieza a diluir. Y aparte, la teoría del alma no tiene que ver únicamente con la vida post-mortem, tiene que ver con que todo el tiempo nosotros, cuando nos pensamos a nosotros mismos, visualizamos que hay algo en nosotros, el alma, que está en nuestro interior. ¿Qué será ese interior más allá de las tripas que tenemos? Pero en ese interior habita algo así como el alma. Hay muchas versiones del alma. La versión de Platón es como la más canónica, que es esta especie de presencia de algo inmortal que después trasciende. O sea, y acá viene la explicación literal de la frase, la literal. ¿Qué significa hacer filosofía? Es ejercitarse para la muerte. Si la muerte básicamente es la separación del cuerpo del alma, si con la muerte lo que se muere es lo material, lo corpóreo, lo carnal, lo cambiante, que es el cuerpo, pero la parte que más nos define a los humanos como tales, que es el alma, que es intelectual, que es etérea, espiritual, dirían algunos, es lo que sobrevive, entonces en la muerte se provoca, por sobre todo, esa distinción. Muere el cuerpo, el alma se raja. ¿A dónde? A la verdad, al absoluto, a Dios, a donde quieran, pónganle el nombre que quieran, pero no es en este mundo. En este mundo vivimos encarceladas nuestras almas en nuestros cuerpos. El cuerpo es la cárcel del alma, dice en el Fedón Platón. Foucault, 2000 años después, la da vuelta. Dice, no, gente, el alma es la cárcel del cuerpo. O sea, esa idea que hemos elaborado acerca de lo que es el alma terminó siendo el principal dispositivo de represión para nuestro deseo y nuestro despliegue corporal. Nuestro cuerpo está totalmente subsumido a nuestra propia autorrepresión o autodisciplinamiento en función de esta idea metafórica de un alma que nos domina. Me encanta cuando los filósofos se dan vuelta entre sí y visualizan las consecuencias y derivaciones de sus teorías. Platón está en el inicio del cristianismo, ¿no? Digo, esta teoría de la inmortalidad del alma, de la separación entre el cuerpo y el alma, aparece en la metafísica socrático-platónica y se vuelve después la forma más tradicional de pensar el tema de la muerte, la religión judeocristiana, sobre todo la cristiana. No es casual que Nietzsche, en ese librazo, Más allá del bien y del mal, libro que les recomiendo leer, aunque se entienda la mitad, pero que es así una especie de, digamos, de batería de martillazos permanentes, tiene esa frase fascinante que dice, ¿qué es el cristianismo? Platonismo para las masas. O sea, el cristianismo es, según Nietzsche,
el cristianismo como práctica religiosa es como la divulgación del platonismo. Es un platonismo hecho cotidiano y hecho práctica vital, ¿no? Platonismo para el pueblo, diríamos, ¿no? Para las masas. ¿Por qué? Porque hay una continuidad. Pero la clave es la separación entre el cuerpo y el alma. ¿Cómo se separan el cuerpo del alma? ¿Cómo hacer para cuando llegamos a la muerte nuestro cuerpo quede enterrado, comido por gusanos y nuestro o nuestra alma, que es femenino, masculino, Masculino. nuestra alma huya, escape hacia la verdad? Digamos, ¿cómo hacer si toda tu vida viviste una vida de separación entre el cuerpo y el alma? ¿Y cómo hiciste para vivir toda tu vida esa separación? Dos motivaciones. Uno, portarte bien. Haber tenido una vida ética donde en vez de darle bola a los placeres lascivos, promiscuos del cuerpo, fuiste una persona de bien. Que persona de bien es lo que ellos dicen que hay que ser una persona de bien, que básicamente tiene que ver con la represión, ¿no? Pero dejar de lado, digamos, los deleites corpo-carnales y haberse dedicado a una vida de bien, espiritual, etcétera, hace que tengas como dominado el cuerpo y tu alma separada. Y la otra, no es joda esto, la otra es haber estudiado matemática, lógica y filosofía. ¿Por qué? Porque si estudiaste toda la vida matemática, te la pasaste tan al pedo, no me sale, pero tan abstraído, porque la matemática es, me encanta, es una disciplina formal que es como que te separa, viste que vos no sumás 4 manzanas más 3 manzanas, es 4 más 3. O sea, estás como posta, estás como, digamos, escindiendo, separando lo más posible el alma del cuerpo, entonces como que recibís finalmente la llegada de la muerte con tu alma preparada para partir. Genio. Decía Platón en la República que nadie que no haya estudiado 10 años matemática podía después estudiar filosofía. Porque la filosofía, aunque hoy a la filosofía la hagamos en un sentido más artístico, más literario, ¿no? Y tratemos justamente la cuestión del cuerpo, que es la gran olvidada, es cierto que la filosofía tiene como una especie, una necesidad de abstracción, de formalización, digamos, fundamental, ¿no? Como para abstraer, como que esa abstracción no necesita de contenidos, de materialidad. La frase de Platón la encuentran en dos lugares, 80e y 67e. Estas son las anotaciones de las obras de Platón. Ustedes van a ver que cuando leen un libro de Platón, además del número de página, a la izquierda o a la derecha, depende de la edición, está dividido cuenta de 1 a 1000 y pico y dividido en A, B, C, D, E los párrafos. Es una anotación universal porque lean la edición y la traducción que sea del Fedón y en el idioma que sea, yo a ustedes les digo, busquen 80e y van a ver que 80e es siempre el mismo párrafo. Por eso esta anotación, más para los estudiosos de Platón, ordenan la lectura de la obra. Dice eso, ¿no? Dice en 67e, dice... es que en realidad Simias, que es a quien le habla Sócrates, los que filosofan de verdad se ejercitan en el morir. Y para ellos estar muertos es lo que menos deben temer los hombres. Ahí tienen una de las formulaciones, los que filosofan de verdad se ejercitan en el morir. Es una frase divertida, porque uno piensa, ¿qué es ejercitarse en el morir? Es como Bill Murray en El Día de la Marmota, que va probando diferentes formas de la muerte. No me digan que no vieron El Día de la Marmota y que no se las puedo spoilear porque no hay manera. Es Bill Murray que queda condenado a vivir repetidamente el mismo día, se pudre y entonces empieza a matar, pero como el tipo vuelve a vivir al otro día, el mismo día, nunca muere. Entonces empieza a tener experiencias diversas de formas de morirse. Amo. No lo hago ni en pedo porque, o sea, obvio que en nuestro caso no nos toca. En esa película, increíble. Ahora, claro, el tipo es como que se ejercita en el morir. Primero se tira de un edificio, después se deja
digamos, ser chocado por un auto. No, no es que haces una gimnasia para morir, es al revés. Te ejercitas. Ejercitarse es prepararse. Prepararse es pensar. Ejercitarse en el morir es pensar. En 80E está la misma formulación, ¿no? Dice un poco lo mismo, no la voy a leer, pero la pueden buscar. Está dicho de este mismo modo. Está claro que en Platón la frase literal acerca del ejercicio que hacemos cuando hacemos filosofía, este ejercicio de hacer filosofía es ejercitarse para la muerte, supone básicamente separar el alma del cuerpo. Hasta aquí Platón. Qué manera de hablar, ¿no? Bueno, vamos a dar vuelta a la página. Hago el gesto, ¿no? Pero está acá. Démosle una vuelta más. ¿Qué significa en realidad, más allá de Platón, qué significa la frase en términos filosóficos? ¿Hacia dónde la podemos llevar? Yo diría, para empezar, que ejercitarse para la muerte significa pensarla desde otro lugar al que la pensamos, a la muerte en el sentido común. Por eso la filosofía no la resuelve a la muerte, sino que lo que hace es deconstruirla. O sea, la filosofía no resuelve a la muerte. Ejercitarse para la muerte no significa encontrarle una respuesta. Pensar la muerte no significa encontrar una solución, sino deconstruir el modo en que se nos ha identificado con el acontecimiento de la finitud. Nosotros tenemos ya como un seteo previo acerca de qué nos pasa con la muerte, ¿no? Le tememos, no quiero morir, nos preguntamos si hay vida después de la muerte, nos flagelamos porque sabemos que científicamente no hay nada. Todos estos motivos son motivos a repensar. La muerte no se resuelve, la muerte se problematiza. Esa me parece que es como la gran diferencia, ¿no? Problematizar la muerte significa entender al revés que la filosofía no resuelve problemas, sino que los crea. Problematiza justamente aquellas situaciones a las que con las que en general no nos detenemos. La muerte no se resuelve, la muerte se problematiza. ¿Qué es lo que se problematiza? Las formas instituidas en que pensamos, sentimos y vivimos el hecho de que nos vamos a morir. Por eso la tesis, si quieren, digamos, le voy a dar una vuelta más. El problema, a ver si se entiende así, pero creo que vamos bien. El problema no es que nos vamos a morir. OJ, el problema no es que nos vamos a morir. El problema es que como nos vamos a morir, la existencia se nos vuelve un problema. Qué distinto. O sea, el problema no es que nos vamos a morir, sino que como nos vamos a morir, la existencia se nos vuelve un problema. Porque si no nos fuéramos a morir, la existencia no sería un problema. Sería. Pero el hecho, el advenimiento de ese fin de nuestra existencia hace que entonces la vida se nos vuelva un problema permanente. ¿Por qué? Porque termina. Pero entonces no se trata tanto de que nos vayamos a morir, sino de esta inversión, de cómo entonces el hecho de ser finitos nos recoloca en otra relación con la existencia. Por eso Heidegger dice que el hombre es ser para la muerte. Cuando Heidegger dice ser para la muerte, ¿sí? Cuando Heidegger dice ser para la muerte, lo que está diciendo es justamente que nacimos para morir, pero no que la muerte es el propósito último de nuestro ser. Ser para la muerte significa que el hecho, esto que acabo de decir, el hecho de que nos vamos a morir condiciona la forma en que nos relacionamos con nuestra existencia.
Bien, vuelvo al inicio. Perdón, ¿qué hacemos entonces? Nos hacemos los boludos. No nos pensamos como seres para la muerte. Nos olvidamos de que nos vamos a morir. La pregunta es, ¿qué tipo de existencia se nos despliega cuando tapamos nuestra conciencia de finitud? Heidegger nos dice, no lo dice así, pero lo dice, ¿eh? Heidegger nos dice que por lo menos una vez por semana recordemos que la cosa se termina. Es como casi una necesidad no de flagelarse en lo mortuorio, sino de disolver las obsesiones normalizadas de nuestra existencia productiva. Reconciliarnos con la finitud y con la angustia que provoca, lo que desarma, es la forma en que está estructurada nuestra existencia y sobre todo la forma en que otros, muchos, se aprovechan de esa angustia para su propio pecunio, ¿no? Para su propio rédito. Hay tres maneras clásicas de pensar la muerte. Tres. La metafísica, la científica y la filosófica. Vamos a distinguirlas. La metafísica la acabamos de presentar porque está muy presente en Platón. Tiene que ver con la idea, ¿no? La solución metafísica al problema de la muerte es como la más tradicional, la más usual. Solución metafísica número 1. ¿Qué dice la solución metafísica? Platón, cristianismo. Esta vida es un pasaje, es un error, es un valle de lágrimas. O sea, la verdadera vida está en otro lado. Además no es lineal, ¿no? Es casi circular, porque en realidad estamos, ¿no? Yo todavía me acuerdo cuando mi hijo menor se refería a lo previo, ahora está grande ya, pero igual cuando era más chico decía la previa a nacer, él decía estaba muerto, ¿no? Él decía yo estaba muerto, nací, viví y me voy a morir y voy a volver a donde estaba antes. O sea, la lectura es una lectura más circular, como que uno, más que circular diría, ¿no? Como de una totalidad de la que nos desgarra. Hay una lectura religiosa de la vida como un desgarramiento. Por eso religión, etimológicamente, una de sus formas es religarnos, o sea, es volver a de donde salimos, a de donde caímos, a de donde nos desgarraron. En ese sentido del desgarro, hasta incluso de algo que se rompe y deja de funcionar. Entonces se trata de volver. Siempre hay que volver a donde éramos felices. Esa felicidad plena tenía que ver con ese alma pura que no estaba encarnada. Por eso la metafísica, ¿cómo estructura? ¿Cómo te resuelve el problema del miedo a la muerte, la metafísica? Y en este sentido quiero ser claro. Me gustaría, y lo juro por Dios, no hay mañana que no me despierte queriendo creer en una metafísica y quedarme tranquilo sabiendo que cuando me muera me voy a ir al más allá y en el más allá voy a ser feliz el resto de la eternidad. Te juro que hago todos los esfuerzos posibles. No puedo. No puedo, no sé quién tiene la culpa. Mi vieja, mi hermano, no sé. Todo el tiempo quiero creer, porque la metafísica es fascinante, si crees. Si no es literatura, qué fascinante, pero nada, te angustiás, digo, no te resuelve el tema. No soy un antimetafísico para nada, me encanta la metafísica como hecho literario. Y envidio al que cree. No le creo igual, al que dice que cree no le creo. Pero cree, en gran parte, sé que hay momentos que debe ahí como flaquear un poco. Pero la metafísica es eso, tipo tranqui. ¿Qué dice la metafísica? La muerte no es... La metafísica invierte el concepto. La muerte es esta. Acá estamos muertos. Esto es estar muertos. ¿Por qué estamos muertos? Porque tenemos cuerpo.
que muere. ¿Se acuerdan de esa frase de Hegel? La hora de nuestro nacimiento es la hora de nuestra muerte. Cuando nacimos empezamos a morir. Vivir es empezar a morir. Entonces, en realidad está invertido el esquema. La verdadera vida es después o antes, no ahora. El que cree, nada, transfiera fe, por favor, porque la verdad, todos, yo pongo toda por tener esa fe. 2, segunda postura, la postura científica. La postura científica que dice, no hay nada. Somos un cuerpo orgánico, el cuerpo orgánico nace por reproducción de la especie a partir de la procreación. Este cuerpito nace, tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida es un ciclo que dura un determinado tiempo. ¿Por qué dura ese tiempo? No sé. La biología sigue investigando. Me acuerdo una vez un debate que tuve con una persona de biología, que yo desde la filosofía, no desde la metafísica, pero le decía, ¿y qué onda? Me dice, no, es que el ciclo de vida tiene una duración. ¿Y por qué tiene esa duración? Viste que la filosofía te rompe las pelotas siempre, porque siempre va a encontrar un nuevo porqué a lo que hasta ahora el conocimiento ha llegado como límite. Entonces, se entiende, la versión científica es clara. Los cuerpos nacen y mueren y hay un ciclo de vida que tiene una duración. Obviamente hay preguntas que la ciencia no puede terminar de responder, por eso sigue investigando. Pero, digo, lejos está la ciencia del absoluto. Lejos. Aspira a dar respuestas. Que está buenísimo. Pero no lo alcanza. Por eso la filosofía todavía puede preguntar por qué. Y acá está esta diferencia. Yo quiero que ustedes vean la diferencia entre un abordaje científico y un abordaje filosófico del tema de la muerte. Un abordaje científico me dice que los cuerpos mueren y que después de la muerte que hay petróleo, gusanos, cementerio de la Chacarita, no sé, huesos cremados y dispersos en el océano. Eso ya con mucha... Vos decís, pero ¿y dónde está mi conciencia? Nada. O sea, ay, me dio cosa. Necesito aire. No, pero posta, digo, yo sé que duele, pero bueno, termina, ¿viste? Terminó el partido de fútbol, terminó la película. A mí me pasa con las películas cuando me acuerdo lo que sufrí, Sofi, cuando Harry conoció a Sally, ¿la viste? Sí. Cuando Harry conoció a Sally terminó, y yo no podía creer, no saber qué pasaba con ese matrimonio, porque estuvieron 2 horas de la película al pedo tratando de terminar siendo novios, y para mí duraron 6 meses. Pero nunca lo sabés porque la película terminó. Nada, no te tenés que flagelar. Terminó, decís terminó. Ahora, con la vida uno no se la banca, ¿no? Es como, ¿qué? ¿Terminó y qué? O sea, todo esto va a seguir y yo no voy a estar más y no va a haber ningún vestigio ni registro. Todo esto que me está pasando por ahora, ponele esta transpiración, este dolor medio de cabeza, este hambre que estoy teniendo porque estoy oliendo la comida de ahora de mi cumpleaños, todo esto va a desaparecer como lágrimas en la lluvia. ¡Horror! ¿Para qué nací? ¿Para qué nací si después esto se termina? Es como la pregunta obvia. ¿Qué hago con todo lo vivido? ¿Se acuerdan ese tema de Silvio Rodríguez? ¿A dónde van? Lo hacíamos en Desencajados, ¿no? Esa obra que hacíamos aquí en el Conex, hermosa. Empezábamos con esa canción. ¿A dónde van? ¿A dónde va todo esto? Cada segundo vivido. Queda en la memoria, escribiste un libro, ¿viste? Te tiran esa, está bien. Pero vos te fuiste. Vos que sos el depositario, la plataforma, el sujeto que vive, desapareces. Es insoportable. La versión científica se diferencia de la filosófica. La filosófica que dice, entiendo la respuesta científica. Ahora déjenme que haga una pregunta. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué me tocó esto? O sea, nadie me preguntó. La típica lectura existencialista, ¿no? Yo entiendo, pero nadie me preguntó.
Y no se resuelve con, mátate. No es un tema, porque nadie me preguntó. O sea, ya, que es todo un tema el suicidio también. Digo, todo un tema filosófico, ¿no? Pero ya es como tener que hacerse cargo de algo. Esto de que nadie me preguntó. Yo posta, si mis viejos me hubiesen preguntado ahí por el año 67, que es cuando me concibieron, ¿no? Yo tengo como esa vieja idea de que si uno, digamos, de que si, voy a decir una barbaridad, pero no importa, de que si mis viejos, cuando se dio el momento de mi concepción, tipo, la pasaron bien, yo iba a salir bueno, ¿entienden? Como que, tipo, garcharon bien, entonces soy bueno. Como que hay una relación entre lo orgásmico y la ética. Y fui y les pregunté. Me acuerdo que le dije a mi papá, ¿cómo fue esa noche de la que después devine yo? Mi viejo me dijo, idea. Y mi vieja, mi vieja es actriz, no ejerció, es actriz tipo en su vida cotidiana. Me acuerdo que le dije, mamá, ¿vos te acordás de esa noche? Mi vieja me dijo, increíble, fue de las mejores noches sexuales de mi existencia. Claro, ella quería como claramente justificar esa relación. No, pero posta, si me hubieran preguntado en ese momento, aguanten unos años, le hubiera dicho, así nací en los 70, no sé. Pero interesante, porque la filosofía sigue preguntando, ¿por qué así? ¿Por qué me tengo que morir? Es diferente, Heidegger lo analiza en Ser y Tiempo. ¿Puedo yo, que no sé un pomo de filosofía, leer Ser y Tiempo? Adivinen qué voy a decir. Sí. ¿Voy a entender todo? No. No entendés todo de nada. O sea, ¿por qué? O sea, no hay diferencia. También leemos un montón de pelotudeces y tampoco las entendemos todas. Digo, tranqui, leamos Ser y Tiempo, capítulos, parágrafos 46 a 52 de Ser y Tiempo. 46 a 52, creo que un poco más, está toda la teoría de la muerte. Toda esta disquisición que estamos haciendo sobre el morir en Heidegger, ¿no? Heidegger diferencia, es muy fino esto, pero quiero que lo veamos. Heidegger diferencia entre finar, perecer. Nunca pensaron que iban a hacer un cuadro sinóptico con formas de morirse, ¿no? Es como tremendo, pero fallecer y morir. Me falta fenecer, pero que va con perecer. Se usa también. Igual piensen que Heidegger dice, por ejemplo, que el ser humano no es, sino que existe, porque el existir nos diferencia de las cosas que son, porque, por ejemplo, no sé, una pared es, el ser humano, nosotros también somos, pero no nos alcanza con ser y punto, sino que una vez que somos, o sea, siendo, nos preguntamos ¿para qué? Y todo lo que hacemos tiene que ver con tratar de entender cuál es ese sentido, el existir humano. Por eso dice Heidegger, digo, es un juego de palabras, digo, la pared no existe, la pared es. Lo que existe, quien existe es el que se pregunta por el ser, por su propio existir, ¿no? Esto es un poco esta diferencia, pero imagínense que con esa taxonomía, esa diferencia entre ser y existir, obviamente va a diferenciar formas de morir, ¿no? Finar, terminar. No es lo mismo. Una película termina. ¿El ser humano termina? Qué linda pregunta. No. Porque lo que nos hace humanos, si es la pregunta por la existencia y la pregunta por el sentido, esa pregunta no se termina con el final de la vida. Se nos puede terminar la vida biológica, pero nosotros no somos como una película, o sea, no somos cosas que se despliegan en el tiempo y se realizan en algún momento. El ser humano es proyecto abierto. Por eso, en sentido estricto, nunca morimos. Si morir es similar a que algo termine. El partido terminó en el minuto 90. La vida humana, en términos de sentido, no termina cuando nos morimos. Es más, la muerte nos interrumpe en algún punto.
la necesidad, el deseo de una realización inconclusa. Nunca nos vamos a realizar porque no sabemos para qué estamos. Ese intento desesperado llamado la realización es una forma de poder lidiar con esa sensación de sinsentido en la que estamos arrojados. Por eso el finar tiene más que ver con la finalización y cómo a veces usamos el término morir como sinónimo de algo que se termina. Perecer. ¿Quiénes perecen? Por ejemplo, no sé, los animales. El perecer tiene que ver ya no con terminar en el sentido más mecánico, sino con un tipo de vida que se acaba, pero no la vida humana. De hecho, está muy cosificado en ese punto el reino animal. Y se habla de perecer, incluso hablamos de, no sé, alimentos no perecederos. ¿Vieron que usamos el término también como sinónimo de terminar? Un mosquito perece. O sea, uno dice que hice mierda un mosquito. Pero, digo, el uso, nadie dice murió el mosquito. El morir, no es que está mal, se la puede usar. Nadie dice, por ejemplo, se murió la vaca y se transformó en bife de chorizo. Bueno, es más, cuanto más pensamos a la vaca industrializada siendo bife de chorizo, menos le adjudicamos a la vaca la palabra morir. Porque el morir tiene que ver con una vida. Tiene que ver con otra cosa. Por eso el verbo fallecer. Fallecer es como quien habla de la muerte como un objeto, si quieren, y morir de la muerte como sujeto. O sea, morir solo muero yo. Y es mi propio morir el que se pone en juego. Cuando yo pienso en mi propio morir, estoy en este plano. Ahora yo digo, bueno, falleció tal persona. Estoy pensando en la persona, no en la relación que esa persona tenía con su propio morir, sino estoy pensando en el fiambre, ¿no? En el cadáver. Un cadáver supone el uso del verbo fallecer, que se lo usa para diferenciar a la persona de una vaca, por ejemplo, en esa necesidad de diferenciación y de poner a lo humano por encima. Pero me parece que está bueno distinguir este uso de los términos, ¿no? ¿Qué tenemos que deconstruir cuando pensamos filosóficamente a la muerte? 5 cuestiones. Mirá qué ordenado que estoy, Sofi. ¿Vos estás poniendo 1, 2, 3? No. Sí, Vamos a ver. sí, vamos. 5 cuestiones. A ver esta. ¿Qué hay que deconstruir? Ejercitarse para la muerte es prepararse, es ir elaborándola. ¿Cómo? Deconstruyendo. ¿Qué hay que deconstruir? Uno, ya lo dijimos, que la muerte sea un problema que tenemos que resolver. No hay resolución. Hay una problematización de las formas industrializadas del morir, que son las que uno compra rápidamente y se las cree. 2. ¿Qué hay que deconstruir? Que haya que ocultarla a la muerte. Esto de mejor no hablemos del tema, quiero ser feliz, no hablemos de la muerte. Sos feliz cuanto más consciente sos de tu finitud, porque ser feliz es realizarse, es autorrealizarse. Y la realización tiene que ver con poder ser lo que uno es, y lo que uno es un ser finito. Entonces, cuanto más pienso en la muerte, en realidad, más me encuentro con mi propia realización. Más feliz soy. Parece un chiste, pero es posta, ¿eh? Salvo que tengan esa idea de la felicidad como publicidad de dentífrico, tipo, o ser feliz es ser un tarado que no piensa en nada. O sea, si la felicidad tiene que ver con la realización, que no estoy lejos en esa definición de felicidad, ¿no? Entonces la muerte tiene que ver con nosotros. Entonces, ¿por qué ocultarla? 3. ¿Qué hay que deconstruir? Esta es más difícil, pero se va a entender. Que la muerte sea algo. O sea, la muerte no es una cosa. Una cosa que está ahí. Llegó la muerte. ¡Eh! Llegó la muerte. Ábranle la puerta. ¿Quién vino? La muerte, como en esa película de Brad Pitt, ¿no? ¿Conoces a Joe Black? Ah, peliculón. Peliculón, que llega la muerte y es un churro aparte
¿no? Tremenda película. ¿Cuento el final? No. No. Sí, ya No contaste spoiler. como 4 ya. Sí, no, esta la dejo. La muerte no es una cosa. La muerte es lo que hace que toda cosa deje de ser cosa. Entonces, descosifiquemos a la muerte. Por eso está mal decir la muerte es negra, la muerte es mala. La muerte no es mala, la muerte no es, o sea, la muerte ni es ni no es. Porque lo que es y lo que no es tiene que ver con cosas concretas. La muerte escapa a toda aprehensión conceptual, es inaprensible la muerte. Luego, hay que deconstruir que haya un después. Che, ¿qué hay después de la muerte? ¿Y por qué va a haber un después? Si la vida termina con la muerte, lo que hay una vez que nos morimos, no digo que no haya nada, ¿eh? Lo que digo es que si decimos que hay un después de esta vida, seguimos pensando que lo que viene después de la muerte reproduce las mismas estructuras temporales de la vida. O sea, ponele que haya después de la muerte. Lo que haya no puede ser vida, ese era el punto 5, ¿no? Que haya vida. No puede ser que haya vida, no puede ser que haya un después. O sea, es otra coordenada con la que me encuentro. Ponele que haya. Ni siquiera el verbo haber me cabe para hablar de lo que hay post-mortem. Obviamente surgen muchísimas aporías, ¿no? Hay un libro de Derrida que se los hiper recomiendo, que se llama Aporías. Derrida, mi pensador favorito. Derrida se pelea con Heidegger en Aporías. Y tenemos, me voy a tomar unos minutos más de las preguntas que teníamos para las preguntas para terminar el tema. No me queda mucho igual. Pero quiero presentar algunas aporías. Tengo 10, voy a plantear algunas y el resto después las subo al foro. ¿Qué es una aporía? Una aporía es una paradoja, ¿no? Una aporía es algo que no se puede resolver, básicamente. Que uno quiere intentar comprender conceptualmente y sin embargo se nos escapa. Nuestra razón choca. La aporía es ese choque. No significa que no tenga resolución, significa que en principio nosotros no lo podemos resolver. Habrá que dejar abierta la idea de si hay algo que existe más allá de nuestra capacidad de pensarlo. Bueno, otro tema. Veamos estas aporías. La primera tiene que ver, bueno, con lo que venimos diciendo, nacimos para morir. Esto significa lo siguiente, la vida es todo lo que tenemos y sin embargo se nos escapa. La vida es lo que hace incluso que estemos pensando esto, pero la vida es finita. Es absolutamente aporético que la vida sea finita. Es lo único que tenemos y sin embargo nos define en función de que se nos va, de que termina. 2, terrible esta. Morirme es lo más propio, porque lo que me define como ser humano es haber nacido para morir. Es lo más propio y a la vez lo más impropio, porque el hecho de que me tengo que morir es lo que hace que yo deje de ser yo. Lo que más me define en mi ser, que es el ser mortal, al mismo tiempo es lo que más me define en lo que yo dejo de ser. Lo más propio es al mismo tiempo lo más impropio. 3. La muerte, esta es tremenda. Vieron que si yo les preguntara ¿cuánto tiempo te falta para morir? ¿Cuánto te falta para morir, Sofi? Un montón. Un montón. ¿Cuánto falta para morir? Vos le preguntás a una persona, Sofi, que ronda los 30 años, ¿cuánto te falta para morir? Que dijo, un montón. Yo que estoy cumpliendo 52, ¿cuánto me falta para morir? Yo no estoy pensando que en 2 semanas me voy a morir. Me falta un montón. Ahora, vos le preguntás, yo le pregunto a mi viejo que tiene 80 años,
¿cuánto le falta para morir? Y mi papá me dice, un montón. Y se levanta todas las mañanas y piensa en proyectos. Digo, todos sabemos que tenés 80, hermano, o sea, no... Pero nadie está pensando, en 3 días me muero. ¿Sí? Digo, salvo los casos ya como donde ya hay otro tipo de situación como más directa, la muerte pende en un lugar de incertidumbre que hace, Heidegger dice, la muerte siempre es un todavía no. Y ese todavía no tiene tiempo. Porque vos le preguntás al tipo de 80 años y le decís, ¿cuánto te falta para morir? Mucho, menos que vos te va a decir. Pero, digamos, siempre la tirás para adelante a la muerte. Y le pones mucho más tiempo del tiempo que realmente es. Si yo me pusiera a pensar, por ejemplo, una de las formas de pensar cuánto te queda de vida es la cantidad de mundiales de fútbol que podés ver. No se las recomiendo porque te puede dar un número terrible como 6, que aparte es terrible, ¿no? Bueno. Ahora, al mismo tiempo que la muerte es un todavía no, más que una aporía, es una tensión esto. Temporalmente hablando, la muerte es inminente. O sea, cualquiera de nosotros podría morirse ahora. Ay. Fush. Toda la clase al pedo. Toda la clase al pedo porque me la pasé diciendo que hay que deconstruir a la muerte. Digo que cualquiera se puede morir ahora y acá hubo un silencio. Pero la muerte es inminente. Saben ustedes que nos podemos morir ya. Es más, ahora se murió alguien en el mundo. Y con pandemia. Además de la pandemia y de todo, digo, estadísticamente nos estamos muriendo todo el tiempo. Que la muerte sea inminente, obviamente hay una media, yo qué sé. O sea, es como el yogur, o sea, tiene una fecha de vencimiento, más o menos la vida. Vos sabés que no te vas a morir ahora, pero cada tanto abrís un yogur y está hecho puré. Qué malo el ejemplo, malísimo. Pero lo que quiero decir es, la inminencia de la muerte hace... Está bueno recordar que nos podemos morir ya. Bueno, llegó la pizza. Se escuchó, ¿no? Obvio. Llega la comida, perdón. Pero, digamos, que la muerte sea inminente y que la muerte sea un todavía no. Está buena esa tensión. Pensemos siempre en nuestra relación con el tiempo. El tiempo está desquiciado. Nosotros seguimos ahí, ¿no? En la linealidad productiva del tiempo cuando te podés morir en cualquier momento. Miren cómo no va esto a modificar o a resignificar nuestra existencia cuando la pensamos en esta forma temporal. Otra que está buenísima. No hay experiencia propia de la muerte. El morir siempre está por venir. ¿Qué? Sí. No hay experiencia propia del morir. La muerte está siempre por venir. Ninguno de ustedes va a saber que está muerto. Si ustedes saben que están muertos, salgan del cajón, porque claramente están vivos. El que murió no es consciente porque se le terminó la conciencia. En términos lógicos, somos inmortales. Porque lo que hace a nuestro carácter mortal, me fui a la mierda, ¿no? Pero está bueno. Somos inmortales desde el momento en que nunca sabemos que nos morimos. La muerte siempre está ahí. Vos decís, me quedan, no sé, te imaginate un tipo que sabe que le está explotando, no sé, una bomba, 5, 4, 3. Siempre tenés o sea, cuando te destrozaste y te moriste, no es que decís, uy, me morí, salvo que haya, ¿no? Esa especie de tránsito y que tenga razón Platón y todo eso. Pero está bueno, digamos, cuando digo que somos inmortales, es un chiste. Relaja un poco, ¿no? Porque una cosa es saber que me voy a morir y otra cosa es saberme muerto. Cambia un poco el panorama. Bueno, y lo último que tengo para decir, y pasamos, dos más, y pasamos a las preguntas. La muerte, dice Derrida en Aporías, no tiene fronteras. A todos nos toca morir, ¿no? Y al mismo tiempo que no tiene fronteras, es una frontera imposible. Porque si una frontera divide dos lugares,
la muerte no divide nada. Es una frontera que del otro lado no hay nada. Entonces, la misma idea de frontera colapsa, ¿no? Es, por un lado, la muerte no tiene fronteras y por otro lado es una frontera imposible. Y la última, que es la que más me gusta, yo creo, y dejo esto abierto para las preguntas, yo creo que el ser humano va, científicamente hablando, no existencialmente, científicamente hablando, va a resolver técnicamente la cuestión de la muerte. O sea, de acá a un tiempo, la ciencia va a encontrar la manera de que un cuerpo vivo no muera. Me juego todo. Igual voy a estar muerto, ¿no? Pero, digamos, me juego todo. Eso sí, dejaremos de ser humanos en ese momento y mutaremos a otra cosa. Si yo les preguntara, ¿qué prefieren ustedes? ¿Dejar de morir o dejar de ser humanos? Yo claramente, dejar de ser humano. Aparte, lo humano me tiene podrido ya. Pero somos muy orgullosos de la condición, ¿no? Y cuando uno postula estas formas futuristas de pensarnos no muriendo, necesariamente advenimos a otro formato posthumano. El poshumanismo todavía, digamos, nos genera una sensación de ahogo muy fuerte. Gracias. Vamos a las preguntas. Uy, hay muchísimas. Vamos con todo. Muchos comentarios también. Dale. Por ejemplo, Antonella Di Natale nos dice, uno muere muchas veces antes de morir por última vez. Me encanta, me encanta. Uno muere muchas veces antes de morir. Podés abordarlo científicamente. Es cierto que somos células que se están muriendo, ¿no? Y que hay un momento donde ya la reproducción celular culmina. La narrativa científica nos coloca en ese lugar y es cierto que uno se está muriendo muchas veces. También es cierto que hay muertes simbólicas de cosas que suceden, ¿no? Pero bueno, en la medida en que uno siga consciente de sí mismo, ¿sí? Hay una muerte como un punto final único, pero me gusta esta idea de que en realidad estamos muriendo siempre. Volviendo a lo de las películas, Martín Gianni nos dice, dejo de ver las pelis antes de que terminen para que nunca terminen. Te amo. Me encanta, no sé cómo te la aguantás, ¿no? Yo tengo una sensación parecida. Cuando vi Blade Runner, la vi 10 años después, ahora que la vi, y te juro que hacía fuerza para que terminara distinta. Digo, por ahí pasa, ¿viste? Que no sé, pasó que alguien metió mano, Netflix la cambió, yo qué sé, si manipulan todo, ¿por qué no manipulan una película y que termine distinta? Más esas películas que terminan como el orto. Martín, igual, nada, o sea, a terapia con eso, ¿no? Porque es el tema de no poder que algo termine, es también todo un tema. Lorena Morales nos dice, no me angustia pensar en mi muerte, sino pensar en la muerte de las personas que amo. Sí, la muerte de las personas que amo, obviamente, dice Lorena, la angustia más que su propia muerte. Bueno, habría que pensar ahí, ¿qué es la angustia? ¿Qué es angustiarse, te diría, ¿no? Yo creo que lo que genera la muerte de, obviamente el vacío, que genera la muerte de la gente cercana, de la gente querida, es de un tenor. La angustia existencial por el propio morir es como de otro plano. O sea, yo lo separaría, no estoy cuestionando, estoy diciendo que se trata como de conciencias del morir muy distintas. Sobre todo cuando la muerte del otro se me vuelve una muerte del otro cosificada, ¿no? Que ahí es un problema, porque es como que perdí algo propio y el otro no era propio. El otro también estaba hecho para morir, por decir así. Entonces es como que uno se olvidó de eso. Pero me parece que discurre como en lugares distintos. El propio morir tiene que ver con una reflexión permanente en la que uno está arrojado. La muerte del otro es un acontecimiento que puede ser una situación, nada, exasperante, de la que uno no pueda volver, pero no deja de ser
otra cosa, porque el otro está fuera tuyo, ¿no? Salvo que ahí haya una relación medio patológica con el otro. Entonces muere el otro y es como si se muriese uno. Heidegger o Derrida, no me acuerdo, creo que los dos dicen, nadie muere, Heidegger creo, nadie muere por mí. La muerte, uno muere solo por sí mismo. No es que alguien puede ocupar tu lugar más allá de situaciones así más históricas que tienen que ver con la muerte violenta con la que no nos metimos. Estamos haciendo un análisis justamente desde el propio morir, ¿no? La muerte política, por ejemplo, que es otro esquema. Pero nadie muere por mí. Me toca a mí y solo a mí. Ahí hay una diferencia. En ese sentido, hasta te diría, Lorena, se puede explicar la muerte del otro. La propia muerte es inexplicable, uno no se la banca, ¿no? Es lo que de algún modo, diría, nos enciende todo el tiempo a seguir pensando. Monique Singar nos dice, Darío, ¿cómo disfrutar mejor la vida? ¿En paz, feliz, amando? En paz, la paz yo creo que es la imposición de unos en nombre de la armonía sobre un estado conflictivo en el que siempre nos encontramos. ¿Qué más dijo? En paz. Feliz. Felicidad depende de... A mí la felicidad, digamos, como mandato me abruma, ¿no? Porque, digamos, todo es mucho más contradictorio en algún punto para pensar que es posible alcanzar ese estado final. Aparte, si es un estado final, queda la sensación de que después de eso, digamos, no se sabe qué hacer, ¿no? La felicidad está siempre por venir también. Y amando. Bueno, clase que viene, van a ver, si de algo hay que huir, gente, es del amor, pero no les quepa duda, no les quepa duda, más si lo piensan como resolución de esto, ¿no? Si lo pensamos más, digamos, humildes, como nada, el amor como un vínculo con un otro que tiene problemas, que tiene sus miserias, que tiene sus conflictos, todo bien. Ahora, si uno lo toma farmacológicamente como una forma de soportar y lidiar con la muerte, olvídate, ¿sí? Lorena era, sí. Sin embargo, preguntó, no era Lorena. No, Monique. Monique, sin embargo, preguntó por el disfrute. ¿Podrá ser que el disfrute no tenga que ver con esas tres cuestiones? ¿Podrá ser que el disfrute es efímero, ¿viste, Monique? Y lo efímero empieza y termina, o sea que tiene una parte negativa el disfrute. Eso. Muchos preguntaron por lo del gallo para Esculapio porque se quedaron con la duda. Muchos preguntaron qué significaban esas palabras de Sócrates. Bueno, se dice como que en realidad, si uno va al final del banquete, para hacer una comparación, el banquete saben que es un libro donde Platón escribe sobre el amor, van hablando diferentes oradores sobre el amor, y al final viene Sócrates y les pasa el trapo a todos, y dice, todo lo que dijeron hasta ahora sobre el amor es una pelotudez, esta es la aposta sobre el amor. Y Sócrates tira su teoría, que está buenísima, la teoría sobre el amor. Y cuando Sócrates termina y todo el mundo lo aplaude, tipo el genio que tiró la aposta sobre el amor, irrumpe Alcibíades, que es algo así como una especie de chico rico. Saben que el banquete habla del amor homosexual, que es el amor que existía en ese momento entre los ciudadanos libres atenienses, y Alcibíades dice, ¿qué están haciendo? Entra así medio en pedo, y dicen, Sócrates nos acaba de explicar lo que es el amor, y Alcibíades dice, ¿y qué sabe? ¿Quieren que les explique yo, dice Alcibíades, qué es el amor? Vamos a un ejemplo concreto, tira. Les voy a explicar por qué estoy enamorado de Sócrates. E increíblemente un libro que son 6 teorías sobre el amor, en vez de terminar de filosofía el libro teóricamente, termina con Alcibíades contando lo que hacía en la cama con Sócrates. Si no me creen, busquen el banquete y van a ver. Bueno, en el Fedón uno puede pensar que es lo mismo. Mucha teoría que la muerte es un bien, que el alma es inmortal. Ahora al final lo único que vale es ir y pagar tus deudas. Como que el mensaje es, si todo esto no termina encarnándose en una práctica cotidiana concreta, la filosofía no sirve para una mierda. Entonces, páguenle un gallo a Esculapio significa, todo bien con esta perorata. Ahora, yo quiero morir, digamos,
digamos, desde la justicia, que no me quede nada abierto, haber sido una buena persona, haber pagado mis deudas, eso es un poco la lectura tradicional. Yo sostengo un poco lo que les decía, yo creo que es la única frase realmente literal que Platón recordó 25 años después. Aparte, se supone que Platón no estuvo presente en ese momento. En el relato del Fedón van a ver que en realidad cuando empieza el Fedón están Fedón y Equécrates hablando entre ellos sobre lo que pasó el día de la muerte de Sócrates. Y entonces uno le dice al otro, ¿quién estaba ese día? Y cuentan todos los que estaban presentes y dicen, y Platón, piensen que lo escribió Platón esto, ¿no? Y Platón no estaba porque ese día estaba enfermo. Es como que Platón se retiró a propósito de ese lugar como protagonista, pero como dejando en claro que todo lo que él está escribiendo de algún modo lo recupera por testimonios de otros. Entonces yo creo ahí como que se escribió un librazo, pero el final tuvo que poner lo que Sócrates dijo de verdad, porque nadie puede negar cuáles fueron las últimas palabras de Sócrates. Me encanta lo de las últimas palabras. Felipe Piña, que está dando un curso los jueves de historia en paralelo a nosotros tenemos un par de eventos en conjunto y cuando hablábamos de este caso y de las últimas palabras, él siempre traía a la luz las últimas palabras de Pancho Villa, que estaba ahí en el caballo, lo estaban ametrallando, muriéndose, y lo mira como al asistente y le dice, diga que dije algo, y murió. Algo hay que decir. Algo hay que decir y quedó en realidad, digamos, la historia de esta truchada, ¿no? Pobre Pancho Villa. Banu Rastri te pregunta, Darío, ¿tenemos una misión? ¿Vos querés creer que tenés una misión, Maru? Cree y sé feliz y ojalá la sostengas. Si lo lograste, envidio. Yo estoy todo el tiempo buscando cuál es la misión y lo único que encuentro es nada. Ahora, no me desmotivo y tal vez hay que dejar de ser resultadista en el sentido de pensar que la vida tiene sentido si le encuentro el sentido. Tal vez el sentido de la vida es la pregunta permanente por el sentido de la vida. Chau. O sea, huyamos de las fórmulas, porque siempre va a haber alguien que te formule, o sea, que establezca cuál es la fórmula del sentido de la vida o de la felicidad y uno tenga que encastrar en lo que otros necesitan que uno sea. Recuerden lo de la clase pasada, se trata menos de ir en busca de lo que soy que de escapar de lo que hacen de mí. Menos de tratar de ir por la identidad y más de desidentificarse. Con el sentido pasa eso, es un mandato muy fuerte. Yo te diría, ¿hay una misión? Sí, este encuentro, estas 2 horas, que no implican únicamente placer, implica también esto, sentirse vivo con todo lo contradictorio que esto implica, ¿no? Pero yo sería más minimalista en ese sentido. Sí creo en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas transformaciones que se dan en lo mínimo. ¿Seguimos con más? Sí. A ver, ¿cómo se llamaría la vida si no hubiera muerte? Martín. Qué buena pregunta, ¿no? Porque está totalmente ligado, ¿no? Un extremo al otro. Si fuese un extremo, hay una idea que no llegué a contarla, pero, o sea, hay lo que se conoce como el narrativismo, que es la idea de que la identidad es un relato, ¿no? Y que nuestra propia vida es como, no sé, un cuento, un poema. A mí me gusta pensar con los poetas malditos que la propia existencia es una obra de arte. Los poetas malditos dirían, y transgresora, ¿no? Una obra de arte que transgreda. Si la vida es un poema, la muerte es el punto final del poema. Entonces, un poema tiene sentido porque termina. Imagínate un poema infinito, como el que quería escribir Carlos Argentino Daneri en el Aleph de Borges, ¿se acuerdan? No hay. Digo, una canción, ponerle una canción. Vos decís, qué buena canción, ¿cuánto dura? 5 minutos. Viste como una canción que dura 2 horas.
no la escuchás. La lógica de la canción es que empiece y que termine, o sea, que se consume. La muerte es como la consumación de una existencia. Muchas veces, pero si es una consumación de la existencia, es que la muerte es parte de la vida. La muerte no está después de la vida. La muerte es el final de la vida. Lo que hay que delimitar, como decía Derrida, es que es esa frontera que no divide, que por un lado es un paso más que no podemos dar, ¿no? O sea, no hay traspaso de la muerte, pero al mismo tiempo marca un final, ¿no? Entonces yo me correría de eso, pensaría la muerte más como el final de la vida, y ahí cambia un poco el esquema. Ahora, si no hubiese muerte, creo que Martín iba más por ahí, y la vida fuese eterna, obviamente cambiaría el sentido de lo que para nosotros es la vida, ¿no? O sea, ya no sería vida, por eso decía que si se logra tecnológicamente inhibir a la muerte y que vivamos eternamente, ya no va a ser ni vida ni muerte, vamos a cambiar de esquema, vamos a cambiar de dispositivo, eso es un salto, digamos, copernicano, así, cualitativo. San Las pregunta, ¿cómo se aprende a morir en vida? Es toda la clase de hoy, asumiéndola, asumiendo que, digamos, la muerte no es algo que tenemos que resolver, sino que disolver en términos de ese fantasma que nos asedia en la idea de que la vida no tiene sentido porque termina. Entonces hay como que salirse de esos esquemas e ir encontrándole, digamos, ir encontrándole sentido a lo que no tiene sentido, pero asumiendo que en el fondo no tiene sentido. Yo te diría no autoengañarse, ¿no? Pero bueno, no lo tengo claro, porque al mismo tiempo, cuando uno es demasiado lúcido, digamos, duele de más también la cosa. Que duela distinto por ahí. Me parece que una cosa es el dolor existencial y otra cosa es ese dolor más propio, digamos, de un sistema de consumo que entiende a la vida como una especie de el hipopótamo de Pampernick. Se me cayeron 3 décadas ahí. La otra vez leí una nota sobre... ¿Sabes lo que es Pampernick? Sí, fui. ¿Cómo sabes? ¿Qué fuiste sin...? Sí, fui a Pampernick. ¿En serio? Sí, pero era muy chiquita. Eras muy chiquita. Bueno, nada, o sea, tiene que ver con eso, o sea, me parece que claramente toda la clase de hoy tiene que ver con esto. El modo en que pensamos la muerte define el modo en que nos relacionamos con la vida. Obvio. Por eso me parece que si nos corremos de ese lugar más así como flagelante de pensar a la muerte como, bueno, se nos acabó todo y la desesperación por encontrar la pastilla para no morir, si nos corremos de ahí y entendemos que igual nos vamos a morir, entonces entendemos a la existencia como un problema, un buen problema que nos permite corrernos de lo que otros hacen de la vida y nos inculcan una normativa, sobre todo utilitaria y productivista, al servicio de ellos, ¿no? Andrea Ocaña nos dice, ¿la idea de la reencarnación nos salva de la angustia? Me encanta la idea de la reencarnación, pero bueno, es lo mismo, ojalá creyera, pero me parece fascinante la idea de que de que hubo otra vida, de que vamos, la transmigración de las almas, ¿no? La metempsicosis. Me parece fascinante, nada, no creo. A mí no hay literatura que me parezca más fascinante que la religiosa, es la que más leo, la que más consumo. Ahora, nada es literatura. Me toca, no es que no me genera, que no me inspire, digo, pero no tiene que ver con la verdad. Digo, para los que no creemos en la verdad, todo es literario en algún punto. Entonces es otro el impacto que generan nosotros. Todo bien con la reencarnación. Es una buena narrativa, digamos. Otra cosa es que suceda, ¿no? Que la puedas comprobar científicamente y esas cosas. Pero, no sé. Yo hoy pensaba, siendo el día de mi cumpleaños, pensaba, digamos, que un 16 de junio, como hoy, pasaron un montón de cosas, incluso el año en que nací, cosas por el estilo,
digamos, hasta qué punto eso condiciona o no condiciona lo que uno es. Pero son todos relatos que armás desde el presente hacia el pasado. O sea, por ejemplo, un 16 de junio de 1955 fue el bombardeo de la Marina a la Plaza de Mayo, buscando derrocar a Perón. ¿Eso me condicionó o no me condicionó? Y cuando yo me veo en mi realidad política, digo, y hay algún tipo de relación, porque me siento muy identificado con un montón de cosas, no con los que bombardearon, obviamente. Pero digo, y yo nací 13 años después. Ah, pero un mismo día. Y entonces vas en busca de ese pasado y como que lo renarrás, yo qué sé. Darío era un rey persa que entonces si querés encontrar en el nombre, o sea, la vida está tan arrojada a un sinsentido originario que cualquier pelotudez, si la enhebrás bien, te genera una sensación de éxtasis fascinante. Bueno, amo eso. Digo, en el fondo son esos juegos en los que uno tiene que estar. El tema es si se la cree o no. Por eso siempre vuelvo a esa frase de Nietzsche en La Gaia Ciencia, donde Nietzsche dice: descubrí finalmente que todo esto no es más que un sueño. ¿Y saben qué? No me queda otra que seguir soñando. Parece que esa aporía es la que de algún modo estructura lo que somos. ¿Sabes que acá hay una persona que se llama Martín Rechimusi? Que dice... Rechi, amigo del alma. Tengo muchos amigos y amigas viendo en este momento en vivo, entre ellos mi colega y compañero de radio, Martín Rechimusi, que el viernes, todos los viernes estamos juntos en Lo Intempestivo, en la Nacional Rock 93.7. ¿Qué dice Rechimusi? ¿Alguna barbaridad? No. Sí, fue interactuando con los compañeros, pero pregunta, dice feliz cumpleaños y a qué hora es la torta. Gracias, Rechi. La torta es después de la comida, así que calculo que será tipo 11:15, 11:30. ¿Qué quiere? ¿Que le mande una porción por Zoom? Será. Te quiero, Rechi. Véanlo a Rechi, ¿no? En Instagram. Sí, es lo más. Los videos, los challenges. Molesta gente con sus challenges. Gracias por estar, un placer y un orgullo. No. Que aparte, para el que no conoce, Rechi es licenciado en Ciencias Políticas y es un grosso. Y me encanta la gente que saca a relucir esa dualidad de lo intelectual y el humor por otro lado. A ver... Feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Darío, que lo cumpla feliz. Tremendo acá con les hijes. Bueno, se nos terminó la clase con esta invasión hermosa. Dice Platón que una de las maneras de, digamos, ser inmortal tiene que ver con que la cosa continúe. Acá continúa, así que amor total. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Nos vemos el martes que viene. Gracias.